Me llamo Luis. Tengo 72 años, soy viudo, y por fuera, parezco otro viejo con una camisa sencilla y zapatos cómodos. Pero déjame preguntarte algo. ¿Qué harías si el hombre que se casó con tu hija te mirara a los ojos, se riera, y llamarte fontanero barato, sin saber que estabas pisando el yate que compraste en efectivo, con el dinero de toda una vida de trabajo? Es curioso cómo ciertas personas juzgan el valor de los demás por lo que ven por fuera, como si la ropa lo dijera todo, como si la edad borrara la historia. Quizá tú también lo hayas sentido, esa sensación de ser invisible, hacer mucho por alguien, y aún así, ser tratados como nada. Pero la vida tiene el don de girar. En este vídeo, os contaré cómo un fin de semana que se suponía que era un regalo de amor se convirtió en la escena más vergonzosa de la vida de mi yerno. Y cómo la verdad, cuando aparece, puede herir más que cualquier grito. Prepárate. Porque después de esta historia, nunca volverás a mirar a un anciano corriente de la misma manera. Pero antes de sumergirnos en el corazón de esta historia, necesito que sepas algo. Nunca he sido de alzar la voz. Nunca tuve que golpear la mesa para mostrar quién soy. Siempre he preferido el silencio. Ese tipo de silencio que lo observa todo, que traga la tristeza con dignidad. Y fue precisamente en ese silencio cuando vi a mi yerno llamarme fontanero, con la arrogancia de quien se cree el único hombre importante en la sala. Lo peor, lo dijo delante de mi hija, en mi barco, con una risa burlona, como alguien que pisa un charco pensando que es solo barro. Pero no lo sabía. No tenía ni idea de que estaba dentro de algo que compré con cada céntimo ahorrado a lo largo de toda una vida. Lo que hice después, nunca lo olvidó. Y si tú, que me escuchas ahora, alguna vez has sido subestimado, ignorado o tratado como pequeño por quienes deberían respetarte, así que este vídeo también es tu historia. Si puedes, deja tu me gusta, suscríbete al canal, no por obligación, sino porque quizá, como yo, también tienes que recordar que la dignidad no hace ruido, pero sí tiene memoria. Y hoy, hablará. Después de que mi mujer, Margarita, se fuera, pasé mucho tiempo mirando el mar desde la ventana del salón. La casa se hizo demasiado grande, demasiado silenciosa. Solo yo, los muebles y el recuerdo de ella en cada rincón. Durante casi 50 años, todo lo que hice fue por esa familia, por ella, por nuestra hija Mariana. Y aun después de que Margarita se fuera, seguí haciéndolo, de una forma más silenciosa y oculta. No necesitaba que nadie lo viera, pero confieso, ese silencio empezó a pesar. Mi cuerpo seguía fuerte, pero mi corazón estaba cansado de ser solo un recuerdo en un retrato. Fue en una de esas tardes, con el mar iluminado de oro, cuando nació la idea del yate. No como jactancia, no para mostrar nada a nadie, sino como un regalo, una oportunidad para reunir a mi hija, a mis nietos, y quién sabe, sentir de nuevo el calor de una familia. Sabía que Diego no aceptaría nada de mí si no fuera disfrazado, así que lo planeé en secreto. Contacté con un agente de lujo en Acapulco, un tal Ramiro, un chico educado, de esos que no se fijan en la edad de quien compra, solo por la mirada. Cuando mostré interés en el modelo de la Esperanza, entendió enseguida. ¿Quiere algo silencioso, señor Luis? Algo que hable por sí mismo. El nombre me llamó la atención al instante. La Esperanza. Esperanza. Eso es lo que quería rescatar. La esperanza de sentir que aún tenía un lugar en la vida de alguien. Cerramos el trato con pago en efectivo. 42 millones de pesos. Dinero que se había detenido desde la muerte de Margarita. Un valor alto, sí, pero el barco valía cada céntimo. Por la estructura, por la elegancia y, sobre todo, por lo que representaba para mí. Durante el mes siguiente, me encargué de los detalles con más entusiasmo que cualquier proyecto de ingeniería en mi vida. Les pedí que pusieran un marco con una foto familiar antigua en la cabaña principal. Pedí juguetes nuevos para mis nietos. Puse una cesta con las galletas favoritas de Mariana en el armario. Incluso la música ambiental la elegí con cuidado, boleros suaves, como los que Margarita escuchaba los domingos por la mañana. Cuando todo estuvo listo, hice la invitación. Llamé a Mariana con una alegría que hacía mucho que no sentía en mi voz. Dijo que había conseguido un súper descuento para alquilar un barco en Puerto Vallarta. Un fin de semana familiar. Playa, mar tranquilo, pescar a Diego, espacio para que los chicos corrieran libres. Parecía emocionada, pero dudó. Diego pagará los gastos, papá. Y realmente preguntó. Poco después, recibí un mensaje suyo.
Luis, no sé si es buena idea que gastes en esto. A tu edad, cada peso cuenta. Incluso puede ser peligroso. El mar no es lugar para que un anciano impresione a los demás. Leí eso y respiré hondo. Sus palabras sabían a hierro, ¿sabes? Ese sabor a desprecio disfrazado de consejo. Pero no respondí. Simplemente escribí. Vale, ya está pagado. Solo quiero verte. El sábado por la mañana, llegaron al muelle con maletas pequeñas y miradas sospechosas. Diego, con gafas de sol y una camisa de lino, analizaba el barco de arriba a abajo como si evaluara una propiedad. Mariana, más tímida, sujetaba a los niños de la mano. ¿Y los chicos? Los chicos vinieron corriendo. Abuelo, ¿este barco es nuestro durante 2 días? Me abrazaron como si toda su vida pudiera caber en ese momento. Diego se rió. Luis, esto está muy por encima de lo que deberías estar haciendo. Apuesto a que ese alquiler era más caro que 3 meses de tu jubilación. Ahí, amigos míos. Allí sentí la primera puñalada en el pecho. No era la frase en sí, era el tono. La forma de alguien que te ve como una persona pobre que ha pasado lo poco que tiene para parecer alguien que no es. Y en ese momento, sonreí, porque no tenía ni idea. Saber, a veces, envejecemos, y parece que la gente piensa que hemos perdido el derecho a sorprendernos, que nuestra historia ha terminado. Pero la verdad es que muchas cosas aún viven dentro de nosotros. ¿Quién ha sentido esto? ¿Quién ha sido tratado como si fuera menos? Sabes perfectamente de qué hablo. Si alguna vez has pasado por algo similar, si alguna vez te han visto como una carga, como un viejo anticuado, escribe en los comentarios, creo, o lo he vivido. Puede que no parezca mucho, pero cuando compartimos el dolor, se vuelve más ligero, y puedes estar seguro de que leeré cada palabra. En ese momento, con la brisa del Pacífico golpeando mi cara y los ojos de mi yerno recorriendo las estructuras del yate como buscando fallos, decidí que iba a esperar. Que sientan el barco. Silencio. Consuelo. La belleza. Y solo entonces, mostrar quién mandaba realmente ese fin de semana. Pero ni siquiera en mis planes más detallados imaginaba lo que Diego podría hacer cuando se sintiera disminuido. ¿Qué hizo, amigos míos? Fue más que una falta de respeto. Fue sabotaje. Y créeme, lo vi todo con mis propios ojos. ¿Quieres saber cómo? Espera a la siguiente parte, porque es entonces cuando su máscara empieza a caer. La marina de Puerto Vallarta estuvo concurrida esa mañana. Sol alto, brisa salada y turistas por todas partes. Pero cuando la esperanza apareció en nuestro campo de visión, fue como si el mundo se detuviera. El casco blanco pulido brillaba como una plata brillante, y las cortinas interiores ondeaban elegantemente en las ventanas de la cabina principal. Mariana abrió una sonrisa de verdad, una de esas que no veía desde la boda. Los chicos gritaron, «¡Mira, mamá! Es como en las películas», y corrieron hacia el barco. Me agaché para darles la bienvenida con un fuerte abrazo, pero Diego se quedó quieto. Con los brazos cruzados y las gafas de sol cubriéndole la expresión, solo movió los labios para comentar. «Sí te pagaron la pensión en dólares, don Luis. Dime el nombre del banco». Soltó una risa baja. «Los que no salen por la garganta, solo de la garganta hacia la herida». Mariana lanzó una mirada de advertencia, pero no dijo nada. Y yo, como siempre, preferí tragar. Simplemente extendí la mano y dije, «Bienvenido». Subimos a bordo. Y lo primero que hizo Diego fue examinar el suelo de teca, luego la cubierta superior, y después la escalera que conducía a los dormitorios. Los barcos de alquiler de lujo suelen tener problemas estructurales. Espero que el seguro cubra cualquier accidente del viejo olvidado. Eso fue lo que dijo. Exactamente así. Mariana fingió mirar al mar. Sonreí por dentro, porque sabía que él todavía intentaba entender cómo un viejo como yo había podido permitirse eso. Pensaba que me estaba poniendo a prueba. Pero lo que no sabía es que he conocido a hombres así toda mi vida. Personas que piensan que el valor del otro está en la etiqueta de la ropa o en el modelo del coche. Serví ceviche hecho a mano con pulpo fresco, justo como le gustaba a Margarita. Lo probó, lo elogió con un «nada mal» y luego corrigió. ¿Hiciste un curso de gastronomía en la vejez, Luis? Eso era constante. No era solo una broma. Era una forma de afirmarse, para ponerme en el lugar de un buen viejo que intenta seguirme el ritmo. Pero en ese momento, estaba más atento a los silencios que a las palabras. La forma en que Mariana evitaba enfrentarse a las dos juntas.
Cómo los chicos guardaban silencio cada vez que hablaba. Cómo todo eso, el barco, el sol, el mar, parecía demasiado hermoso para encajar en el mundo de alguien tan pequeño dentro. Mientras él hablaba, yo solo escuchaba. Y cada palabra suya se sumaba al relato de lo que ya no estaba dispuesto a dejar ir. Podría pensar que hablaba con un jubilado aburrido, haciéndose rico un fin de semana. Pero yo sabía lo que hacía, y ya empezaba a darme cuenta, que ese paseo iba a revelar mucho más de lo que imaginaba. Y cuando tocó el grifo del baño, esa primera tarde, algo dentro de mí se encendió, porque allí, sin saberlo, Diego empezó a cavar su propia caída. ¿Sabes lo que hizo? Lo vi con mis propios ojos. Pero eso es lo que te diré en la siguiente parte. El almuerzo se sirvió en cubierta, con el mar tranquilo de fondo y el sol dorando a su alrededor. Preparé cada detalle con cuidado. Gambas a la parrilla, arroz con cilantro, ensalada fresca y un vino tinto que había guardado durante años. Pensé que sería una ocasión preciosa, de esas que se convierten en un recuerdo familiar. Pero en cuanto me senté a la mesa, Diego ya soltó la primera. ¿Es este vino de la reserva de los tiempos dorados de la jubilación, don Luis? ¿O venía todo en el paquete de alquiler? Se rió para sí mismo mientras se servía una copa. Mariana no dijo nada. Fingió no oír, pero sus ojos se fijaron en el plato y comió en silencio, como si tragara más que comida. Los chicos hablaban en voz alta, jugaban, sin entender el peso que empezaba a acumularse allí. Diego me miró y señaló el timón. ¿De verdad vas a conducir esto? ¿Cuánto puede durar al sol? ¿15 minutos? Le miré, respiré hondo y simplemente dije: fui ingeniero durante 40 años, el sol no me asusta, pero por dentro dolía. No por el comentario en sí, sino por el desprecio oculto en las risas. Me miró como si viera a un extra intentando ser el protagonista durante un día. Mi ropa, que siempre he llevado con sencillez, tampoco se me escapaba. ¿Esta camiseta es de los días en que llevabas un buscapersonas? Otra risa. Mariana presionó los labios, y lo sentí. Sentí que ya no podía defenderle. Pero tampoco tuve el valor de protegerme. Estaba solo en esa mesa, rodeado de mi sangre, pero solo. Comí en silencio, notado, porque hay cosas que no respondemos con palabras. Hay cosas que solo pueden responderse con el tiempo. Y el tiempo, amigos míos, el tiempo ya estaba de mi lado. Lo vi en sus ojos. Diego no se reía por diversión. Ríe para disminuir, para demostrar que era el hombre de la época, el que sabía las cosas, el que mandaba. Pero cuanto más intentaba menospreciarme, más claro se volvía su miedo a perder el control. Me veía como una amenaza, aunque no lo supiera. Y yo solo esperé. Sabía que su momento iba a llegar, porque hay gente que cava su propio agujero, pensando que está construyendo un trono. Y cuando se levantó de la mesa diciendo que iba a dar un paseo en el barco para comprobar si todo era realmente seguro para una familia con niños, algo en mí se quedó paralizado. Fue allí donde todo empezó a cambiar. Porque lo que hizo esa noche, escondido, fue mucho peor que una broma. Y eso es lo que te voy a decir ahora. Porque hay verdades que solo salen a la luz cuando dejamos de fingir no ver. Y lo vi con mis propios ojos. Al final de la tarde, bajé al baño interno porque escuché ese sonido que solo quienes han trabajado con hidráulica conocen bien. Un goteo rítmico e insistente que no te deja en paz hasta que se resuelve. El grifo estaba flojo, con el sello funcionando. Un servicio sencillo. Cogí mi caja de herramientas, me senté en el frío suelo de baldosas y la desmonté con calma. Para mí era casi automático. ¿Cuántos grifos, válvulas, tuberías y conexiones había reparado a lo largo de mi vida? Fue como redescubrir una parte de mí que aún funcionaba sin esfuerzo. Mientras apretaba el último tornillo, escuché pasos acercándose. Diego apareció en el umbral con esa cara de alguien que encontró lo que quería para divertirse. Apoyado en el marco de la puerta, con los brazos cruzados, soltó en voz alta, para que todos lo oyeran. Hasta los encanadores jubilados tienen sus 5 minutos de glamour. Me detuve. El silencio se volvió seco. Mariana pasó justo detrás, riendo avergonzada como si no supiera qué hacer con esa frase. Los niños, más adelante, corrieron sin entender. Y yo, simplemente seguía pulsando la tecla. Terminé el trabajo. Me levanté despacio. Me limpié las manos con el paño viejo de la caja de herramientas y lo miré. No dijo nada, solo he mirado. Y en esa mirada,
Sintió que me había pegado, pero no como quería, porque no estaba enfadado. Yo guardé silencio. Y eso era lo que más me molestaba. Su frase resonó en mi cabeza el resto del día. Fontanero jubilado. Como si eso fuera una ofensa. Como si arreglar las cosas fuera motivo de vergüenza. Como si mi historia pudiera encajar en un chiste. Allí, en ese momento, algo se rompió en mí. No de dolor, sino de claridad. Por primera vez, vi claramente que este hombre no me veía como familia. Me veía a mí misma como una figura de fondo, como un obstáculo, como un recordatorio incómodo de lo que él nunca será, alguien que construyó con sus manos. Estoy aquí, abriendo mi corazón y contando una historia que estuvo ahogada durante años. Si estás escuchando, si esta historia te ha tocado de alguna manera, deja un like en este video y suscríbete al canal. Todavía tengo muchas cosas que contarte, historias que duelen, pero también liberan. Porque hay verdades que solo entendemos tras mucho tiempo de silencio. Y yo estaba demasiado callada. Cuando volví a la cubierta, el sol ya se escondía tras las montañas y el mar empezaba a oscurecerse. Diego bebía whisky, tirado en una tumbona, sonriendo para sí mismo como si pensara que había ganado una discusión que nunca existió. Pero lo que no sabía es solo que el agua de ese grifo iba a volver a correr, pero la próxima vez no sería por defecto, sería por malicia. Y fue entonces cuando todo empezó a descontrolarse. ¿Sabes qué hizo después de esa noche? No te vas a creer lo que he visto en cámara. Lo vi con mis propios ojos. Y en la siguiente parte, tú también lo verás. La noche cayó lentamente, como solo ocurre cuando el mar está en calma y tenemos tiempo para pensar. Me quedé solo en la cubierta superior, apoyado en la cálida madera de la barandilla, observando cómo el sol se ocultaba tras la línea del horizonte. El cielo, pintado de naranja y burdeos, se reflejaba en el casco del barco como si quisiera recordarme todo lo que arde pero sigue siendo hermoso. Y allí, en el silencio, llegó la avalancha de recuerdos que no pedí. Llegó el día en que nació Mariana. Lo recuerdo como si fuera ahora. Su llanto, tan débil pero terca. Margarita con los ojos llorosos, dándome la mano. Y yo, prometiendo en ese mismo momento que haría todo por esa chica. Y lo hice. Cambié pañales con la mano de un ingeniero. Tuve fiebre en el regazo al amanecer. Le enseñé a montar en bici. Y lloré en secreto el día que la dejé en la puerta de la universidad en Guadalajara. Trabajé el doble para pagarle los estudios. Nunca me faltó nada. Luego llegó la boda. Y junto con eso, Diego. Al principio, intenté dar espacio, respetar, adaptarme. Cuando vino a pedirme dinero para abrir su oficina allí en Polanco, no dudé en nada. 100 y pico mil reais. Dinero que había ahorrado para emergencias, pero que usaba con gusto. Solo pedí una cosa, discreción. No quería que se sintiera endeudado. Pozo. Nunca me dio las gracias. Ni una sola vez. No un gracias, suegro. Nada. Como si el dinero hubiera caído del cielo. Como si mi esfuerzo fuera una obligación. Y fue entonces cuando todo empezó a cambiar. Mariana se alejó. Las visitas disminuyeron. Cuando llegaron, todo fue apresurado, protocolo, y yo me convertí en una broma, comenta desde el rabillo de la boca. Un recuerdo vivo que obstaculizaba su nueva vida. Y aún así, seguí ayudando, porque mi amor por ella era mayor que mi orgullo. Pero allí, esa noche en lo alto del yate, viendo cómo el cielo se desvanecía poco a poco, sentí que algo dentro de mí se endurecía, porque ese comentario del grifo, su risa, el desprecio en sus ojos, eso fue solo la pista. Lo que realmente dolió fue la suma de los años. Años de ser ignorados, menospreciados, ignorados. Como si hubiera ganado la vida para, al final, ser tratado como un viejo que sueña demasiado alto. Y fue en ese silencio donde entendí. Era hora de girar la llave. No para vengarse, sino para recordarme quién soy. Porque si no lo hiciera ahora, iban a seguir borrando mi historia con un chiste. Y lo que hizo Diego a la mañana siguiente, sin saber que tenía los ojos abiertos, solo lo demostró todo. No solo quería humillarme, quería destruir lo que yo construí. Pero esta vez se pasó de la raya. ¿Quieres saber cómo me enteré? Esperé a que llegara la mañana. Fui a la sala de mando. Abrí las grabaciones de las cámaras de seguridad. Y lo que vi allí, todo cambió. Todo. El amanecer llegó cuando llega a las almas inquietas. Lento, arrastrado y lleno de silencio.
Todos estaban dormidos. Mariana en el palco del medio con los chicos. Diego en la sala de proas, extendidos como un rey en un trono prestado. Y yo me senté en la escalera de la cubierta, observando cómo el mar oscuro se agitaba bajo la tenue luz del barco. El sonido de las olas rompiendo contra el casco me recordó aquellas noches en las que me quedaba despierto para asegurarme de que no les faltara nada. Pero ahora, por primera vez, sentí que era lo que faltaba. Me levanté y empecé a caminar alrededor del yate, con pasos lentos, como si inspeccionara un recuerdo que él mismo construyó. Pasé los dedos por la madera de caoba, sentí el barniz aún nuevo, el ligero olor a sal mezclado con recuerdos. Toqué el marco de la foto familiar que había colocado allí en la cabina central. Los cuatro, sonriendo, aún en los buenos momentos. Y por un momento, deseé volver a aquel día. Deseaba ser visto como sé en esa foto. Padre, protector, base. Pero ahí, yo solo era el viejo que pagaba un viaje. Me detuve delante de la brújula de bronce que había instalado en la cabina del capitán. Brillando en la oscuridad, señaló hacia el norte con firmeza. Y era imposible no sentir el contraste. Tenía dirección. Yo no. Allí, entre el ruido del mar y el silencio de mi soledad, cayó la moneda que había estado evitando durante años. No me amaban como pensaba. Solo era útil. Yo era el nombre que pagaba la factura, el número que resolvía la emergencia, la presencia tolerada en las fiestas de fin de año. Y eso me dolió como nunca antes. Más que el comentario del grifo, más que los chistes. Ese fue el corte. Por primera vez, acepté esto en silencio. Y ya sabes, es en este tipo de silencio donde el hombre se reconstruye. Porque a veces necesitamos perder la imagen que han creado de nosotros para descubrir quiénes somos realmente. Pensé en irme esa noche, tomar el bote auxiliar y dejarlos allí, solos, en la ostentación que se burlaban. Pero algo me frenaba, algo más fuerte que el orgullo. Quizá amor, quizá el instinto de alguien que ha pasado toda su vida protegiendo a otros, incluso cuando nadie lo pidió. O quizá era la certeza de que la verdad siempre encuentra la manera de aparecer, y que, esta vez, vendría con fuerza. No puedo explicarlo, pero había algo en el aire esa noche, una grieta en la parte inferior del pecho, una voz que decía, «Quédate, aún no lo has visto todo». Por eso volví a la cabina, encendí el sistema de grabación y fui a revisar las cámaras. Allí, sentado frente a la pantalla azul, entré en el alba más largo de mi vida. Porque cuando pulsé reproducir y vi lo que había hecho Diego, sabía que nada volvería a ser igual. Y si crees que todo lo que te he contado hasta ahora ha sido lo más difícil, espera y verás qué viene después. Porque lo que hizo era imperdonable. A la mañana siguiente, el olor a café se elevó desde la cocina del yate y se mezcló con el sonido de las gaviotas fuera. Los chicos corrían descalzos por la cubierta. Mariana preparaba fruta para ellos con ese cuidado maternal que siempre he admirado. Diego estaba sentado al final de la mesa, como siempre, con la postura de alguien que piensa que todo a su alrededor gira para servirle. Intenté ignorarlo. Fui al baño a lavarme las manos antes del desayuno, y fue entonces cuando lo vi, el mismo que reparé con mucho cuidado. Volvía a gotear, pero ahora era diferente. La filtración no fue sencilla. La válvula había sido forzada hasta que el metal se abolló. Un daño que no ocurre por uso. Alguien hizo eso. A propósito, tragué saliva. No dije nada. Volví a la cocina. Bebí mi café en silencio, como alguien que digiere más que pan. Y cuando nadie miraba, volví a entrar en la cabina de control. Activé el sistema de seguridad. La cámara en la zona interior la instalé un mes antes, sin que nadie lo supiera por si acaso. Me metí en el archivo de la noche anterior. Avanzado. El reloj en la pantalla marcaba las 2:18 am, y ahí estaba, Diego, descalzo, con una camiseta blanca, caminando despacio hacia el baño. En sus manos, una llave inglesa que ni siquiera era del barco. Debía de estar en su mochila. Se agachó, giró la válvula con fuerza, y cuando el metal crujió, sonrió. Una sonrisa corta y satisfecha. Él hizo el daño. Dejó el grifo goteando, miró a su alrededor y se marchó como si nada hubiera pasado. Me quedé allí, quieto. Respiración corta. El corazón no se aceleró. Al contrario,
Era como hielo que me resbalaba por la espalda, porque en ese momento todo tenía sentido. No era solo una manía, no era solo desprecio, fue sabotaje. Un hombre que destruye lo que no puede controlar, que preferiría verme fracasar antes que verme brillar, que tienes que avergonzarme para sentirme más grande. Y yo le di dinero a este hombre para que empezara su vida. Abrí las puertas de mi casa, doné tiempo, escucha, paciencia, y me pagó así. Forzar una pieza hidráulica para luego llamarme fontanero fallido. A veces, lo que más duele no es la traición en sí, es darnos cuenta de que se iba construyendo poco a poco, justo delante de nuestros ojos, mientras insistíamos en llamarlo una diferencia de personalidad. Es en ese momento cuando el anciano que llevamos dentro despierta, y no ese viejo frágil, sino el viejo que sabe, que ve, que entiende. El viejo que ya no necesita gritar, solo actuar. Permíteme hacer una pausa aquí y preguntarte algo. ¿Alguna vez has confiado tanto en alguien? ¿Quién prefería no ver lo que tenía delante? ¿Alguna vez has tenido ese momento en que la verdad duele más que cualquier bofetada? Si es así, comentarios abajo con un «te entiendo» o «sé cómo es». Porque esta historia no es solo mía, es de muchas personas que ya han sido irrespetadas en silencio. Y en ese momento, al mirar esa imagen congelada de Diego agachado en el suelo de mi yate, tomé una decisión. Viene. Era hora de enseñar, pero no con gritos, ni con escándalos, con el mismo silencio que tanto subestimaba. La diferencia es solo que esta vez, el silencio hablaría más alto que cualquier palabra. Y en la siguiente parte, verás cómo empezó a cambiar todo, porque he preparado algo que no olvidará pronto. Y nadie va allí. ¿Sabes por qué? Porque la situación iba a cambiar, y se volvería hermoso. Salí de la cabaña con la decisión tomada y un pendrive en el bolsillo. La grabación que vi esa mañana, esa escena de Diego agachado y destruyendo a propósito el grifo que yo había reparado con mis propias manos, estaba ahí, comprimida en silencio, esperando el momento adecuado para hablar por mí. No era rabia lo que sentía. Era una dignidad ancestral, de esas que provienen del alma de alguien que ha barrido un taller al amanecer, cuidado de una esposa enferma sin quejarse y criado sola a una hija tras la viudez. Esa grabación fue prueba de algo que durante mucho tiempo me negué a aceptar. No fue solo falta de respeto, fue desprecio, pero iba a demostrar con toda la calma del mundo que la vida se carga, y carga en el momento justo. Fui al baño. Observé el grifo destrozado como si observara una vieja cicatriz. Cogí mis herramientas. Me senté pacientemente en el suelo frío y rehice el trabajo. Cambié la pieza, apreté las conexiones y probé el sello. Todo volvió a la normalidad en menos de 10 minutos. Y, ojo, no era por el grifo en sí, era por la simbología. Para la metáfora habitual, yo, el fontanero jubilado, arreglando por segunda vez lo que el yerno arquitecto intentó sabotear a sus espaldas. Como todo en esta familia. Al terminar el trabajo escuché las voces desde arriba. Mariana llamando a los niños al baño, Diego quejándose del sol, el café caliente, el aire acondicionado que no estaba a la temperatura ideal. Y yo estaba allí, en silencio, planeando el siguiente paso, porque no iba a igualarle, no iba a causar un escándalo ni una confrontación directa. Iba a hacer lo que siempre hacía, organizar, prepararme y dejar que los hechos hablaran por sí mismos. Subí las escaleras, me cambié de camisa, me alicé el pelo. Empecé a preparar la comida con mis propias manos. Pescado a la parrilla con ajo y limón, arroz con azafrán, ensalada de mango con pimienta y un postre sencillo, pudín de leche, el favorito de Mariana. Mientras cocinaba, miré al mar exterior y pensé, hay verdades que hay que servir con calma, que doliera despacio, como plato frío. La mesa estaba preparada con cuidado. Los chicos llegaron primero, emocionados. Mariana le siguió pronto, más ligera. Diego apareció el último, móvil en mano, hablando en voz alta con algún cliente, como si todo el mundo tuviera que escuchar lo importante que es. Me senté al final de la mesa, como siempre, pero algo en mí era diferente. Por primera vez, no me sentí pequeña delante de él. Al contrario, yo era el único allí que lo sabía todo, y el peso de esa verdad me dio fuerza. Serví los platos uno a uno. Contaba chistes ligeros a mis nietos. Preguntaba por el colegio, sobre el fútbol. Mariana, poco a poco, pareció volver a ese lugar donde solo era una hija, donde aún recordaba quién la crió. Y Diego,
Diego comió distraído, hablando poco. Hasta que, a mitad de la comida, me miró y dijo, ¿has arreglado el grifo otra vez, don Luis? ¿Cuánto vas a cobrar por hora esta vez? Sonrió. Esa misma sonrisa ladeada, de alguien que cree que nadie responderá jamás. Y fue entonces cuando supe. Era el momento. Le miré, pero hablé con todos. Dijo que, antes del postre, quería mostrar algo. Algo importante. Me levanté, caminé hasta la cabina, cogí la memoria USB y la conecté a la pantalla del sistema central del yate. La imagen apareció. La grabación ha comenzado. Y en unos segundos, el silencio cayó sobre la mesa como un viento helado. Todos miraban. Sin cortes. Sin comentarios. Diego agachado, con la herramienta en la mano, dañando la válvula. Su sonrisa. La salida cuidadosa, intentando no hacer ruido. Mariana se llevó la mano a la boca. Los chicos no lo entendían. Diego se quedó quieto. Cuando terminó la grabación, apagué la pantalla. Volví a la mesa y me senté tranquilamente. El silencio persistió. Así que dije, lo único que me ofende, no me llama fontanero, es ver a alguien destruir algo que no construyó, solo porque no soportas ver a la otra persona de pie. Y eso fue todo. Eso es, nada más. Porque a veces, lo más fuerte que puedes hacer, es guardar silencio después de la verdad. Pero lo que pasó después, la reacción de Diego, lo que hizo Mariana, lo que decidí darle las manos, esa es otra historia. Una que deberías examinar detenidamente. Porque ahí comenzó el final. Y el final era precioso. ¿Quieres saber por qué? Espera a ver qué viene después. Lo entenderás. Cuando todos se acomodaron en la mesa, aún sentía, en lo más profundo del pecho, ese pesado silencio que solo aparece cuando el alma ya ha decidido qué va a hacer. El aroma del pescado recién hecho a la parrilla se mezclaba con el olor de la brisa que venía de la bahía de Banderas, y por un momento, viendo reír a mis nietos, casi olvidé la grabación almacenada en la tablet. Casi. Porque la vida siempre encuentra la manera de recordarnos la herida que alguien ha abierto. Mariana elogió mi condimento, diciendo que nadie cocina pescado como yo. Sonreír, era cierto. Aprendí de mi esposa, hace muchos años, antes de la enfermedad, antes de que su partida me dejara medio hombre durante un tiempo. Los niños, con la boca manchada de guacamole, jugaban con las sombras de las gaviotas que pasaban fuera. Era un retrato precioso. Pero Diego, como siempre, chocó con la pintura. Hablaba de Tulum, de los proyectos de millonarios, de las asociaciones internacionales, y entre una frase y otra, soltó esos indirectos venenos. Es curioso, don Luis, gastar tanto en un alquiler como este solo para impresionar. A veces no merece la pena el precio psicológico, ¿verdad? Oh, este tipo de barco es solo para quienes saben mantenerlo. La mayoría de la gente no entiende el verdadero coste. Dijo eso mirándome, como si fuera un anciano ingenuo, incapaz de entender el mundo que él decía dominar. Masticaba despacio. No respondió. Porque la verdad, y me costó un tiempo entenderlo, es que cuando alguien intenta menospreciarte sin motivo, son ellos quienes revelan la magnitud de su inseguridad, y no la tuya. Terminé mi plato, dejé la servilleta junto, y me levanté despacio. Sentí la mirada de Mariana siguiéndome, preocupada. Diego notó el movimiento, pero ni siquiera le dio importancia. Poco sabía él. Fui a la cabaña, cogí la tablet y volví tranquilo, como alguien que solo lleva fotos antiguas. Esperé a que todos terminaran. Vi a los niños limpiarse las manos. Escuché el suave sonido del agua golpeando el casco. Así que, con la calma que solo da la edad, dije, antes del postre, me gustaría que veamos algo rápido juntos. La frase se elevó en el aire como un ancla. Pesado, inevitable. Diego se rió, pensando que iba a enseñar algún vídeo tonto de los niños o alguna foto del viaje. No tenía ni idea de que la comida se había convertido en una sala de juicio. Y él, el acusado. Conecté la tablet a la tele integrada. La pantalla se apagó un segundo. Luego apareció el menú del sistema de seguridad del yate. Y en ese breve instante sentí, no puedo explicarlo, pero era como si mi esposa, donde quiera que estuviera detrás de mí, con la mano en mi hombro. Antes de pulsar play, me giré hacia los que estaban en la mesa. Todos me miraban en silencio. Y creo que fue ahí donde sentí la necesidad de abrir un poco mi corazón. Dijo en voz baja pero firme, «¿Sabes?
Si esta parte de mi vida puede convertirse en un espejo o un abrazo para alguien, ¿me ayudas a llevarla adelante? Dale like y suscríbete al canal. Marca más diferencia de la que crees. ¿Por qué decir eso? Duele, ¿sabes? Pero necesito que este dolor sirva a algo. Mariana frunció el ceño, sin entender. Diego cruzó los brazos. Pulsé reproducir. La grabación ha comenzado. La misma grabación que mostré antes, pero esta vez con todos los detalles mostrados en la pantalla grande. Diego, en ese silencio de la madrugada, entrando en el baño. La herramienta en la mano. Su mirada de reojo, asegurándose de que nadie le viera. La fuerza aplicada a la válvula. El crujido seco del metal cediendo. La sonrisa satisfecha. El trapo limpiando la suciedad. ¿Quieres borrar rastros? Destrucción disfrazada de azar. La prueba final de carácter. Cuando terminó el vídeo, nadie respiraba. Yo tampoco. Diego estaba rígido, pálido como la harina. Mariana se llevó la mano al pecho, mirándole como si estuviera viendo a un desconocido. Los niños estaban confundidos, pero sentían el ambiente. Apagué la tele y me senté de nuevo, con una calma que no sé de dónde salió. Quizás sea seguro, quizá el amor propio que había olvidado entonces. Y entonces dije exactamente esto. Cuando veo a alguien romper algo que no construyó, solo para herir, entiendo que ha llegado el momento de dejar de trastear. Era como lanzar una piedra a un lago. Las olas se extendieron. En ese momento el mundo de Diego empezó a resquebrajarse. Pero eso fue solo el principio. Porque lo que vendría después... lo que vendría después iba a cambiarlo todo. Para siempre. Y quizá quieras prepararte. Porque la siguiente parte es la que más duele. ¿Quieres saber qué pasó cuando por fin abrió la boca? Así que quédate conmigo. La verdad aún no ha terminado. Cuando la imagen se congeló en la televisión, mostrando la mano de Diego sujetando los alicates como si fuera una extensión de su propia maldad, el silencio dentro de la cabina se volvió tan denso que incluso el mar exterior pareció dejar de respirar. Permanecí sentado, con las manos entrelazadas sobre la mesa, la mirada firme, pero serena. La edad trae esto. La capacidad de enfrentarse a terremotos desde dentro sin mover ni un músculo desde fuera. El primero en reaccionar fue William, mi nieto mayor, que siempre ha tenido un sentido de la justicia más agudo que un cuchillo de cocina. Gritó, «¡Papá!», como si su padre acabara de cometer un delito delante de un tribunal. Y eso fue exactamente lo que hizo. Mariana se llevó las manos a la cara, y te lo juro. Juro que en ese momento escuché un pequeño trozo de su corazón romperse. Era el sonido de alguien que por fin ve a quien duerme a su lado. Diego, al ver que la máscara se estaba deslizando, intentó recuperar el control. Enderezó la postura, ajustó el cuello de su camisa, ese gesto típico de quienes piensan que la elegancia oculta el carácter, y dijo, «Luis, esto es un malentendido. Solo acabo de intentar arreglarlo. El grifo ya estaba defectuoso. Quería ayudar». Su voz salió temblorosa y no era emoción. Era miedo. Quizá por primera vez en su vida, Diego sintió el peso de haber sido descubierto. Pulsé un botón en la tablet y volví unos segundos después de empezar el vídeo. Los alicates, la fuerza, el chasquido, la risa corta, casi victoriosa. Me detuve justo en el momento en que limpia el paño para ocultar los arañazos. Y entonces dije, despacio, dejando que cada palabra se asentara en el suelo como polvo de hormigón. No intentaste arreglar nada, Diego. Intentaste sabotear el barco. Intentó sabotearme. Y ahora todo el mundo lo ha visto. Mariana giró el rostro hacia él con los ojos llorosos. Los niños confundidos se abrazaron. Pero Diego... Diego, siguió intentándolo. Luis, yo estaba estresado. Yo no pensaba con claridad. Yo solo quería tomar la iniciativa. Mostrar que podía ayudar. No respondí de inmediato. Simplemente le miré. Y en esa mirada, le dejé ver todo lo que había ocultado durante años. El dolor de ser disminuido. El esfuerzo silenciado. El amor no reconocido. Y creo que fue en ese momento, mirándome a los ojos, cuando entendió que esta situación no se trataba solo de un grifo roto. Era sobre algo mucho más grande. ¿Sabes?, dije, ajustando la tableta sobre la mesa. A veces no te das cuenta del momento exacto en que una persona muestra quién es realmente, pero cuando se nota, no puedes dejar de verlo. Y aquí, amigo mío, fue donde sentí que algo dentro de mí se rompía para siempre.
pero no tristeza, de liberación. Y quizá vosotros, que me escucháis ahora, lo entendéis mejor de lo que creéis, porque la vida tiene una forma extraña de revelar verdades en el momento adecuado. En realidad, por eso digo que merece la pena escucharme, porque el momento más importante de esta historia sigue llegando, y lo cambia todo. Diego bajó la mirada. Por primera vez parecía pequeño, y me di cuenta, eso aún no era el final, solo era la rendija en la puerta abriéndose, porque lo siguiente que dijo, ese fue el principio del cambio. ¿Quieres saber qué salió de su boca cuando intentó levantarse de la silla? Así que quédate conmigo. La siguiente parte. Ahí es donde realmente cambian las tornas. Cuando intentó levantarse de la silla, quizá esperando que me calmara, que lo dejara todo como siempre había hecho, sentí una fuerza antigua dentro de mí, una fuerza que no venía de la rabia, sino de la claridad. Me levanté despacio, caminando hacia la ventana de la cabina, observando cómo el agua golpeaba el casco, como si arrastrara todo lo que ocurría dentro. El sol de la tarde entraba por un lado, dorado, cálido, iluminando la madera de La Esperanza que elegí pieza a pieza. Y entonces, aún de espaldas a ellos, dejé salir la verdad. Pensabas que esto era un coche de alquiler, dije, con voz calmada pero firme como una roca. Pero este es mi yate. Lo compré con el dinero que guardé toda mi vida. En silencio. Sentí que el aire detrás de mí cambiaba. Una especie de shock que casi se puede oír. Me giré despacio. Mariana estaba pálida, con los ojos llenos de lágrimas. Diego parecía como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Los niños miraron a sus padres sin entender. Y el silencio... ese silencio. Nunca lo olvidaré. Me acerqué a la mesa. Me detuve junto a la silla donde estaba sentado Diego, sin atreverse a levantar la vista. Iba a ser un regalo. Solté la frase como un ancla. Mariana se llevó la mano a la boca. Para ti y Diego, continué, mirando ahora a mi hija. Un espacio solo para ti. Viajar con los chicos, para crear recuerdos aquí, donde su madre y yo siempre soñamos que la familia tendría paz. Me detuve brevemente, no porque quisiera dramatizar, sino porque la verdad pesaba más de lo que mis pulmones estaban preparados para soportar. Pero ahora, respiré hondo. El regalo queda cancelado. La palabra resonó por la cabina como si la hubieran disparado con un revólver. Mariana soltó un sollozo. Diego finalmente levantó la vista, abierto, desesperado. ¿Tú ibas a darnos este yate?, preguntó con voz entrecortada, como si aún buscara la forma de convertirme en el tonto de la historia. No le miré. Yo simplemente respondí. Lo haría. Nada más, nada menos. Y allí, en esa sola sílaba, todo el papel de viejo tonto, jubilado ingenuo, fontanero improvisado, se quemó como papel seco. Por un momento, dejé que el silencio me invadiera, porque necesitaba sentirlo, porque recuerdos como este, recuerdos que pasan página en la vida de las personas, tienen un peso propio, y a veces, amigo mío, a veces necesitamos parar y respirar antes de seguir adelante. Saber tiene recuerdos que nunca envejecen. Se quedan allí, guardados en lo más profundo del cofre, listos para herir o para enseñar. Y si vosotros, que me escucháis, tenéis algún recuerdo así, algo que marcara vuestra historia, comparte en los comentarios. A veces, partir una parte del alma ayuda a entenderlo. Lloró Mariana en voz baja. Diego empezó a balbucear explicaciones sin sentido, intentando reconstruir en segundos el puente que había pasado años destruyendo. Pero no respondí, porque allí, por primera vez, entendí que ya no necesitaba justificarme ante nadie. Mi hija respiró hondo, se levantó despacio, y cuando abrió la boca, esa frase que dijo, fue entonces cuando todo empezó a venirse abajo de verdad. ¿Quieres saber qué salió de su boca en ese momento? Así que quédate conmigo, porque la siguiente parte es donde la verdad finalmente toma partido. Cuando volví a la cabaña, tras calmar a los chicos fuera con la ayuda del marinero, encontré una escena que, durante muchos años, nunca imaginé que llegaría a ver. Diego, el hombre que siempre caminaba con el pecho inflado y la nariz apuntando al techo, estaba de rodillas en el suelo de caoba, con las manos levantadas como si suplicara clemencia a un juez. Pero había algo extraño allí. No era un verdadero arrepentimiento. Era miedo. Miedo a perder el consuelo, la imagen, el control que siempre creyó tener sobre todo. Lloró. Lloró en voz alta,
exageradamente, como si intentara comprar el perdón con lágrimas. Luis, por favor, fue un error. Yo no estaba pensando con claridad. El tequila, los nervios. Solo quería ayudar. No quería ofenderte. Mariana estaba de pie, inmóvil. Sus ojos, los mismos ojos que una vez sostuvieron mi rostro cuando era niña, ahora estaban fijos en su marido como si por fin vieran todos los años de manipulación que ella había normalizado. Diego le tendió la mano. Amor, ¿sabes? Sabes que nunca haría nada para hacerte daño. Ya sabes. Y entonces, por primera vez ese día, Mariana habló. Su voz salió baja pero firme, como una rama que finalmente decide no doblarse más. Me prohibiste visitar a mi padre. Diego se quedó paralizado. Continuó. Dijiste que me debilitó, que necesitaba alejarme de ello para crecer. Me convenció de que era demasiado emocional, demasiado simple, demasiado limitado, cuando en realidad tú eras quien me estaba limitando. Con cada frase suya, sentía como el aire dentro de la cabaña se volvía más denso. Diego intentó interrumpir, pero no pudo. Quizá porque, en ese momento, la Mariana que moldeó con culpa, presión y miedo, había desaparecido. Dio un paso adelante, único. Pero fue un paso que llevó años de mentiras al fondo. ¿Y aún así saboteó el regalo que quería darnos?, dijo, con la voz quebrada al final. Los niños, incluso fuera, empezaron a llorar al oír el tono de su madre. El marinero me llamó en voz baja, preocupado, y le pedí que se quedara con ellos, que los distrajera, que les enseñara el pescado, lo que fuera. Me dolía el corazón. Los pequeños no merecían estar en el ojo de esa tormenta. Cerré la puerta con cuidado y volví a la cabaña. Y ahí estaba. De rodillas, manos juntas, tenía la cara mojada, y por primera vez, sin ninguna arrogancia para protegerse. Luis, por favor, perdóname. Yo no estaba pensando. Este barco no es solo un barco, es tu confianza, y lo destruí. Le miré unos segundos, segundos largos. El tipo de silencio que solo un hombre que ha perdido tanto puede mantener sin temblar. Sí, respondí. Eso es. Lo has destruido. Cerró los ojos como si la frase fuera una frase. Y así fue. Pero no de la manera que él pensaba. La verdad es que Diego no tenía ni idea de lo que estaba por venir. Porque lo que destruyó no fue solo confianza. Fue la última oportunidad que tuvo conmigo. ¿Y qué iba a decir después? Cambiaría la vida de todos en esa sala. ¿Quieres saber cuál fue la última palabra que escuchó antes de que todo se viniera abajo para siempre? Así que quédate conmigo. Porque ahora llega el momento que nadie en ese barco olvidaría jamás. Cuando la puerta de la cabaña se cerró tras mí y el sonido amortiguado de los niños permaneció fuera, vi a Mariana de pie en medio del espacio, como intentando juntar, con las manos vacías, todas las piezas de su propia vida que acababan de romperse allí, delante de ella. Diego seguía de rodillas, respirando con dificultad, intentando mirarme, intentando predecir lo que vendría. Pero en ese momento, la habitación no era suya, era suya. Mi hija me miró. No era una mirada cualquiera. Era la mirada de alguien que por fin ve todo lo que estuvo oculto durante años. Era dolor, vergüenza. Es un anhelo que ni siquiera sabía que aún tenía. Ella dio 2 pasos vacilantes hacia mí y dijo con voz quebrada, «Papá, perdón». Y eso me atravesó el pecho como un cuchillo caliente, porque esperé años por un abrazo, por una llamada, por cualquier señal de que todavía me veía como parte de su vida. Y ahora, en ese momento tan triste, ella estaba allí, pidiendo perdón como si yo fuera la lesionada, como si no hubiera sido yo quien pasaba las noches despierta rezando para que su matrimonio funcionara. Le cogí la mano. No presioné fuerte, solo firme, pero no ofrecí emoción, no porque no lo sintiera, sino porque estaba cansado, cansado de ser siempre quien lo sostiene todo solo. Mariana, dije despacio, no tienes que pedirme perdón por confiar en la persona equivocada. Todos hemos hecho eso en algún momento. Sin embargo, negó con la cabeza, las lágrimas cayendo sin control, como la lluvia que por fin encuentra el suelo que la ha esperado. Papá, me ha alejado de ti. Me dijo que me abrazaste, que no sabías nada, que tenías limitaciones. Y yo, me lo creí. Eso dolió. Mucho. Pero dejó pasar el dolor como alguien que deja que la ola golpee y vuelve al mar. Se volvió hacia Diego.
Y juro que nunca había visto a Mariana con esa postura, erguida, madura, dueña de su propia voz. Pasaste años menospreciando a mi padre, dijo, cada palabra tan pesada como una piedra. Años diciéndome que era una carga, que era inútil, que necesitaba alejarme de él para crecer. Diego intentó acercarse, pero ella levantó la mano, enfriando el aire entre ellos. Y te lo permití, continuó, tragándose las lágrimas con fuerza. Me fui porque confiaba en ti, y usaste esa confianza para separarme del único hombre que nunca me pidió nada a cambio. Diego tembló. Intentó tocarle el brazo, pero ella se apartó. Fue entonces cuando dijo que cambió el curso de ese día, y quizás de toda su vida. Vuelve solo a Ciudad de México. A Diego le costó un segundo entenderlo. Quizá dos. Su rostro se puso completamente blanco. ¿Qué quieres decir? ¿Solo?, preguntó, con esa voz débil de alguien que pierde terreno. Mariana respiró hondo, conteniendo su propio dolor con dignidad. Los chicos y yo nos vamos a quedar con mi padre esta semana. Intentó decir algo, pero la voz no salió. Intentó acercarse, pero ella se apartó. Intentó argumentar, pero ya no había argumento capaz de reconstruir lo que él mismo había destruido. Lo observé todo en silencio. No por indiferencia, sino porque era suyo. Era entre ellos. Fue el final de una cadena de manipulaciones que le llevó años ver. Diego extendió la mano hacia ella, casi desesperado. Mariana, amor, por favor. Estás exagerando. Hablemos. Vamos a solucionarlo en casa. Pero ya se dirigía hacia la puerta. Nuestra casa, dijo sin mirar atrás, nunca fue mía. Solo tuyo. Y se fue. Así de simple. Como alguien que por fin encuentra el camino de vuelta después de años de estar perdida. Me quedé allí, mirando a Diego en el suelo. Parecía más pequeño que un chico. Y quizás en ese momento entendió, demasiado tarde, que el respeto es algo que no se pide. Está construido. Ese amor no es necesario. Está cultivado. ¿Y qué confianza? Cuando se rompa, nunca vuelve entera. Cuando Mariana reapareció en la puerta para llamarme, con los ojos aún rojos pero la postura firme, sentía que algo nuevo empezaba. Algo que pensé que había perdido para siempre. Pero antes de que pudiera suspirar aliviada, me dijo una frase que me hizo quedarme paralizado por dentro. Una frase que anunciaba que el mayor giro de ese día aún estaba por llegar. ¿Quieres saber qué ha dicho? Así que quédate conmigo, porque lo que viene después cambia todo otra vez. Cuando Mariana reapareció en la puerta de la cabaña para llamarme, todavía sentía el pecho un poco apretado, como si una parte de mí intentara comprender todo lo que había pasado dentro, y la otra mitad, por primera vez en muchos años, respiraba con cierta ligereza. Se secó los ojos, respiró hondo y dijo, «Papá, tenemos que salir de aquí un tiempo, al menos por hoy. Disfrutemos del mar». Y así comenzó la parte más silenciosa y más hermosa de todo ese viaje. En los días siguientes, mientras Diego conducía solo de regreso a Ciudad de México, cargando con su arrepentimiento como si fuera una maleta demasiado pesada, me quedé con mis nietos en la esperanza, intentando enseñarles cosas que ya nadie les enseña, como leer el viento en la piel, cómo identificar el sonido del casco cortando el agua, cómo confiar en una brújula cuando el mundo parece ponerse patas arriba. Les mostré la vieja brújula de bronce que había instalado en la cabina, la que para mí representaba mucho más que la dirección. Le dije a Gabriel, el mayor, fue hecho para recordarnos que nadie pierde realmente cuando sabe quiénes son. Me miró con esos ojos grandes, llenos de curiosidad, y apretó la brújula con una caricia que me hizo sentir que algo dentro de mi alma volvía a encajar, tras muchos años de desalineación. A veces, mientras hablaba, pillaba a Mariana observándola desde lejos, con esa sonrisa tímida que siempre tenía cuando era niña. Un día, vino a ayudarme en la cocina, algo que no habíamos hecho juntos desde que era adolescente. Preparamos ceviche, nos reímos de cómo la más pequeña lo untaba todo, y fue allí, cortando limones en el banco del yate, cuando noté algo profundo. Su silencio estaba cambiando. Ya no era un silencio pesado, fue un silencio de comprensión, de la reconstrucción. Y yo, no he tocado el tema de la herencia, no he tocado el tema del yate, ni siquiera mencioné el regalo cancelado, porque a veces la dignidad no es algo que se pueda explicar, es algo que se nota, y quería que viera sin palabras que mi vida nunca ha dependido del reconocimiento de nadie, que mi riqueza no era el barco.
Fue la paz que finalmente encontré en él. En cierto momento, al mirar a ese pedazo de familia que volvió a respirar cerca de mí, sentí ganas de abrir mi corazón a quien me estuviera escuchando, incluso a ti que ahora estás aquí conmigo. Y dije suavemente, mientras ajustaba el timón: hay cosas que vivimos y conservamos, pero quizá al contar, ayudemos a otro corazón a respirar. Me gusta este vídeo y suscríbete. Hagamos que esta historia llegue a quienes la necesiten. El último día de la visita, llevé a los niños a ver la puesta de sol desde lo alto de la terraza. El cielo estaba tan pintado de naranja y rosa que parecía que Dios había vertido pintura en el horizonte solo para recordarnos que empezar de nuevo siempre es posible. Se sentaron a mi lado, cada uno sosteniendo un pequeño trozo de mi brazo. Y yo simplemente dije: todo el mundo necesita saber quién es, aunque otros no lo sepan. Sentí a Mariana detrás de mí, escuchando. Y en su silencio, me di cuenta de que la frase había encontrado un lugar en su corazón. Ese barco no fue solo un regalo que nunca se dio. Era una advertencia, un símbolo, un recordatorio de que el amor sin respeto se convierte en una carga, pero el amor con valor se convierte en dirección. Pero antes de desembarcar en ese último día, ocurrió algo que no esperaba, algo que cambiaría para siempre el rumbo de esta historia. ¿Quieres saber qué pasó en la despedida, cuando ya estábamos saliendo del yate? Así que quédate conmigo, porque el siguiente momento aún me mueve hasta hoy. Cuando llegamos al último amanecer de esa semana en La Esperanza, ya sabía que, cuando el barco atracara, otra parte de mi vida también ancla para siempre, y nunca volvería a navegar. Estaba sirviendo café a Mariana cuando mi móvil vibró por primera vez. Era Diego, ignorado. Volvió a vibrar, por otro lado, y otro más, como si quisiera rodearme al borde de la paciencia. Cuando por fin respondí, no fue porque quisiera escucharle, sino porque quería acabar con todo de inmediato. Su voz al otro lado era temblorosa, medio entre lágrimas, mitad desesperada. Luis, por favor. Mariana no me habla. Cometí un error. Dame una oportunidad, único. Juro que voy a cambiarme. Observé el mar mientras él hablaba, porque el mar tiene esta forma de enseñarnos sobre la inmensidad y la insignificancia. Y cuando terminó, simplemente dije: Diego, no has destrozado un grifo. Has roto un vínculo. Su silencio al otro lado era tan pesado que casi podía sentir el peso caer sobre mis manos. Intentó contestar, pero yo ya había colgado y bloqueado. Así de sencillo era todo, como cerrar la puerta de un cobertizo viejo que ya no sirve para guardar nada, solo polvo. Y es curioso, porque a veces pasamos años cultivando diálogos que nunca existieron realmente, esperando a que la otra persona finalmente nos escuche, pero una frase es suficiente para liberar todo lo que estaba atrapado. En mitad de esa mañana, hice algo que nunca quise hacer en mi vida. Fui a la oficina de mi abogado. Me conocía desde hacía décadas. Siguió mi trayectoria desde antes del primer gran contrato, incluso en las épocas en que corría de una obra a otra con la fiambrera en la mano. Cuando entré, se dio cuenta inmediatamente de que algo había cambiado en mí. Luis, ¿ha pasado algo? Respiré hondo. Me senté y dije: necesito actualizar mi testamento. Abrió la carpeta de documentos y esperó. Fui directo al grano. Quiero excluir completamente a Diego de cualquier beneficio. Y quiero asegurarme de que nunca disfrute de nada de lo que deje. Alzó la vista, un poco sorprendido, pero no preguntó. Solo preguntó, con la formalidad del puesto: ¿quieres añadir una justificación? Y allí sentí que cada herida de los últimos años pasaba por mi garganta como si pidiera ser pronunciada. Pero no era necesario. Todo ya estaba claro. No tienes que hacerlo, respondí. Regrábalo así. El respeto es un requisito previo. La gratitud es una herencia. Lo escribió sin cambiar ni una coma. Y en ese momento, sentí, con una fuerza tan profunda que casi me conmovió, que no era venganza. Era un tribunal. Corte limpio. Corte apretado. Corta a quienes finalmente entienden que la paz no viene de reparar lo que el otro insiste en destruir. Mientras revisaban las páginas, pensaba en todo lo que había vivido y dije, casi como si fuera yo mismo: a veces nos lleva demasiado tiempo darnos cuenta de que el amor también necesita límites. Y tú, que me escuchas ahora, quizá lo entiendo mejor de lo que podía entenderlo en ese momento. Por eso siempre digo, quédate conmigo. Porque lo que viene después de eso sigue enseñando mucho.
Cuando regresé a Puerto Vallarta, el sol ya se estaba poniendo. La esperanza brillaba en la marina como si fuera parte del agua. Mariana me recibió en el muelle. Los niños corrieron hacia mí con una alegría tan espontánea que casi borró todos los días oscuros que quedaban atrás. Y en ese momento, en ese pequeño tramo de la tarde, sentí algo que no había sentido en muchos años. Tranquilidad. No es felicidad exagerada. No. Es esa paz silenciosa la que solo llega cuando el alma deja de cargar con quienes no quieren caminar a su lado. Mientras ayudaba a mis nietos a recoger las últimas cosas del barco, me dije a mí mismo, y al viento, y a la vida, una frase que también puedes guardar ahí. La verdadera fuerza no es mantener a todos cerca, es saber quién ya no puede quedarse. Y, amigo mío, mi amigo, lo que pasó aquella noche, cuando cerraba la puerta de la terraza por última vez, todavía me conmueve hasta hoy. Porque apareció un visitante inesperado en la marina, y cambió el curso de la historia una vez más. ¿Quieres saber quién fue? Así que quédate conmigo. La siguiente parte es escalofriante. Pasaron unas semanas después de esa silenciosa despedida en la marina, cuando la vida empezó a encontrar un nuevo ritmo, más ligero y honesto. Seguí mis mañanas como siempre. Café fuerte, un corto paseo por el paseo marítimo de Puerto Vallarta, y luego un rato sentado a la sombra viendo cómo se movía la marea, como si escuchara la respiración del mundo. Mariana y los niños venían casi todos los días, a veces para comer, a veces simplemente para pasar una tarde de charla trivial. Era como si, después de tantos años fuera, por fin hubiera encontrado el camino de regreso. Y no necesitaba decir nada, no necesitaba cobrar nada. Su presencia era suficiente, hasta que una tarde calurosa, y mientras yo me encargaba de las cuerdas de la esperanza, llegó con el móvil en la mano, medio tímida, medio sonriente. «Papá, he publicado algo. Solo quería que lo vieras». Abrí el móvil que me entregó. Era una foto tan sencilla, pero tan llena de verdad que me dio un nudo en la garganta. Los tres, yo, ella y mis nietos, sentados en la terraza, riéndonos de alguna tontería que había dicho la pequeña. El mar detrás, tranquilo. El sol se pone lentamente, sin pose. No hay puesta en escena. Solo nosotros. La leyenda. El pie de foto fue lo que me deprimió. La verdadera riqueza está en el silencio de los justos. Ella no escribió mi nombre. No explicó la historia. No acusó a nadie. No pidió lástima. Solo afirmaba una verdad que, en ese momento, parecía más grande que el propio mar. En cuestión de horas empezaron a aparecer los comentarios. Familiares que no veía desde hacía años. Amigos de su infancia. Viejos vecinos. Colegas de cuando yo era ingeniero en los grandes proyectos de construcción del país. Don Luis siempre ha sido un hombre de honor. Recuerdo la fuerza de este hombre. Esa sonrisa es la misma que hace 30 años. Un ejemplo. Y otros mensajes que nunca imaginé recibir. Leí todo despacio, con el cuidado de alguien que guarda recuerdos frágiles. Respondió uno a uno, educadamente. Sin discursos. Sin orgullo inflado. Simplemente di las gracias y seguí adelante. Porque la verdad es que los aplausos no eran para mí. Eran para la historia que mi hija finalmente decidió ver. Y difundir la voz. Y proteger. Diego, por supuesto, vio la publicación. No comentó nada. No le gustaba. Pero amigos en común me dijeron que le molestaba. Que preguntó, un poco indignada, por qué usó ese pie de foto. Que intentó entender lo que eso significaba. Pero no significaba nada para él. No era para él. Era solo que... la verdad. Y la verdad no necesita explicación cuando encuentra los ojos adecuados. Pero lo más curioso es que, de repente, la gente a mi alrededor empezó a mirarme de otra manera. En el mercado, en la marina, en la panadería. La gente que antes me veía como el viejo sencillo con ropa modesta, ahora me reconocía como alguien con historia, pasado, valor. Era extraño y hermosa, pero al mismo tiempo sabía, y esto es importante, que no lo necesitaba para sentirme completo. El reconocimiento público, por muy dulce que sea, no reemplaza lo que se ha restaurado dentro de mi casa, dentro de mi familia. Allí, en mi relación con Mariana y los chicos, realmente se había dado la lección. Lo que otros veían solo era un reflejo. El verdadero golpe ocurrió en el silencio de la cabaña, en los ojos de mi hija, en su tímido abrazo tras aquella tormenta. Y, quizá en el hecho de que, por primera vez en muchos años,
Pude verme como algo distinto al viejo fontanero jubilado que nadie respetaba, porque, en el fondo, lo que pasó allí transformó la forma en que me veía a mí misma. Y es curioso cómo funciona la vida, porque quien intentó menospreciarme, al final me hizo crecer a ojos de quienes realmente importaban. Pero, ojo, lo que te estoy diciendo ahora no es el final todavía. Porque antes de que termine esta historia, hubo una última conversación. Una conversación que no tuvo lugar en el barco, ni siquiera en casa de Mariana, ni siquiera por teléfono. Una conversación que lo cambió todo, definitivamente. ¿Quieres saber quién llamó a mi puerta ese último día? Eso es todo. Te lo contaré en la siguiente parte. La noche de ese día hubo un silencio diferente. Un silencio lleno de respuestas. Caminé despacio por la terraza de La Esperanza, sintiendo la cálida madera bajo mis pies, mientras el cielo se disolvía en un naranja dorado que siempre me recordaba la forma en que Margarita me miraba cuando quería decirme que todo iba a estar bien. El mar estaba tan tranquilo que parecía contener la respiración conmigo, y por primera vez en muchos años sentí que no tenía que perseguir nada. No necesitaba demostrar nada. No necesitaba arreglar lo que otros insistían en romper. Miré el lazo, donde la nueva pintura llevaba el nombre de mi nieta más pequeña, un regalo que me hice a mí misma, casi como símbolo de un nuevo comienzo. Cambié el nombre del yate semanas después, porque me di cuenta de que la esperanza no es un objeto, es una generación. Es lo que transmitimos cuando aprendemos a dejar de cargar con los dolores del pasado como ancla. Me apoyé en la barandilla y dejé que el viento me golpeara la cara. Fue entonces cuando pensé en ella, en Margarita. Como pensaba, «Estarías orgullosa de verlo, Margarita», murmuré, mirando al horizonte como si buscara un viejo recuerdo oculto tras el sol. Por fin, ella vio quién soy. Mariana, mi niña, había regresado. No de la forma en que soñaba, porque la vida nunca da exactamente lo que soñamos, sino de la manera en que necesitaba, con verdad, con presencia, con arrepentimiento maduro, uno de los que no pide perdón, probar. Y ya no llevaba enfado. Esa fue la parte que más me sorprendió. El dolor, sí, seguía existiendo, pero era un dolor que ya no me dominaba. Era solo un eco que el tiempo intentaba disolver, como las olas borran huellas en la arena. Oh, Diego. Bueno, esto ya era otro capítulo cerrado. Un peso que dejé caer en el fondo del mar sin mirar atrás. No deseo hacer daño, nunca lo deseé, solo cortar. Y a veces cortarse es la única forma de evitar sangrar ya. La esperanza avanzó lentamente, abriéndose paso entre un mar de cristal, y me encontré pensando en algo que quizá entendías bien. Pasamos toda la vida intentando ser escuchados, pero la verdad es que solo encontramos paz cuando finalmente escuchamos. Estuve callado durante años. Me tragaba humillaciones, bromas, invisibilidad. Y ahora me habían escuchado. No por el mundo, no por familiares, pero por los únicos que importaban. Mi hija, mis nietos, y a mí misma. Cerré los ojos un momento. Dejé que el viento completara la frase que faltaba dentro de mí, y sentí una paz tan profunda que casi parecía nueva. Pero no te dejes engañar pensando que esta es la última parte de la historia. Todavía no, porque antes de cerrar este capítulo de mi vida, había una última presencia, un último gesto, una última puerta que se abrió justo cuando pensaba que no hacía falta decir nada más. ¿Quieres saber quién apareció aquella tarde, justo allí en el puerto deportivo, cuando el sol ya se despedía? Oh, te lo contaré en la siguiente parte. La última, el que cierra todo, la que todavía me aprieta el pecho de una forma buena. Al final de esa tarde, cuando bajé de La Esperanza por última vez ese mes, encontré en la marina la última pieza que faltaba para cerrarlo todo. La vida finalmente siguió adelante. No pasó nada bueno. Nadie apareció para pedir nada más. Nadie intentó reabrir heridas. Solo yo, la brisa salada y el sonido de los niños persiguiendo gaviotas. Allí supe que la historia había terminado. Diego, por lo que supo después, regresó a Ciudad de México y se hundió en su propio silencio. Perdió contratos, perdió su imagen, perdió lo que más quería, el control. No por mí, sino por él mismo. A Mariana, oh mi niña, renació. Hoy me visita todo el tiempo. Lleva a los chicos para que aprendan a remar, cocinar, navegar. Volvió a reír como antes de la boda.
esa risa suelta que llenaba la casa. Nunca hablamos directamente del pasado. No hace falta. A veces, el perdón no es un discurso, es una presencia. Y yo, bueno, sigo siendo como un anciano que encontró paz en sus propias manos, en su propia historia y en el pedazo de dignidad que nadie pudo robar. Sigo navegando, cuidando el barco que ahora lleva el nombre de mi nieta. Sigo viviendo sin prisas, sin ruido, sin tener que demostrar nada. Y si hay algo que me han enseñado toda la vida, es esto. Puedes arreglar un grifo. Puedes arreglar un barco entero si quieres. Pero no deberías intentar arreglar a alguien que elige romperte. Porque el carácter, no hay parche. Hoy entiendo que la verdadera victoria no fue exponer a nadie, ni quitar a nadie a mi herencia. Mi victoria fue encontrar la paz en mi pecho, después de pasar tantos años creyendo que mi silencio era debilidad, cuando en realidad era la fuerza esperando el momento adecuado. Y quizá este sea el momento más bonito de toda esta historia. Por fin me escucharon, primero por otros, luego por mí mismo. Y ahora, antes de terminar este informe, permítanme darle las gracias. Realmente, gracias por acompañarme aquí, por acompañarme a través de estos recuerdos que duelen pero sanan. Es una empresa que siento, incluso sin verla. Y mira, si esta historia te ha tocado de alguna manera, déjame un like. Es como un abrazo silencioso que ayuda a que este canal siga vivo. Si quieres volver una y otra vez, y espero que lo hagas, apúntate. La inscripción es como una invitación al próximo café, el que bebemos despacio, hablando de la vida. Dime aquí en los comentarios qué ciudad estás viendo. Me gusta imaginar dónde acaba esta historia. ¿En qué casa? ¿En qué corazón? Y activa la campana. Así no te pierdes nada cuando vuelvas a preparar el café. Ahora, no te vayas todavía. Escucha la próxima historia real que aparecerá en pantalla. Recuerda siempre, cada detalle cuenta una historia, y cada historia tiene una fortaleza. Mira el siguiente video aquí en el canal con otra historia increíble.